El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. A través del 9 Channel, Fila 9 Live tiene un nuevo encuentro. Gracias por estar con nosotros acá a través de nuestra señal en las diferentes plataformas digitales. Gracias por seguirnos. Hoy a hablar de un tema que hay que tocarlo y hay que tratar de encontrar una salida y una solución. Rodrigo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Roberto? Amigos, bienvenidos. Y gracias también a todos los que se han sumado a la comunidad del 9 Channel. Además, a quienes nos están escuchando en este momento a través de la señal de Extrema 92.5 FM en toda la zona centro del país. Bienvenidos también todos ustedes. Bueno, tú lo habías dicho. Hoy hablar de estrategias y prioridades para una reactivación económica en el país en un momento en el cual vivimos aún en pandemia. Hay gente que dice el post-pandemia. No, estamos en pandemia, nos guste o no. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ámbito social? ¿Qué es lo que habría que hacer en el ámbito económico para generar esa dinámica que se torna muy necesaria una vez que los negocios inclusive se han echado a menos durante esta etapa de distanciamiento, confinamiento? Eso es lo que vamos a conversar ahora con un especialista en la materia, así que los invitamos a que nos acompañen. Estamos listos ya para nuestro encuentro de Fila 9, tal cual lo anunciamos en los promocionales del programa y también en nuestro comentario inicial. Hoy tenemos el gusto de contar con el magíster Fernando Soris, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, porque nos convoca un tema importante en este momento para la vida del país, para el desarrollo, la reactivación, en fin. ¿Cuáles son las estrategias y también las prioridades para la reactivación social y económica en el Ecuador? Ese es el tema de discusión hoy en Fila 9 Live. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos en Fila 9. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Roberto, por la invitación. Yo pienso que el tema de la reactivación económica, más allá de lo que significa ya el proceso de vacunación, que digamos que alrededor del mundo ya está comenzando a funcionar, en algunos países con mayor éxito que otros. Lamentablemente en el Ecuador no ha sido un proceso que esté fluyendo de mejor manera, pero entiendo que ya se regularizará en los próximos meses y con el cambio de gobierno que estamos ya a puertas de las elecciones del 11 de abril, tendremos una conducción, esperamos, mucho mejor para que este proceso haga que la gente se inmunice, digámoslo así, ya procese el hecho del miedo, el temor que existe de salir a la calle, de reactivar los negocios, etcétera, y con eso podamos comenzar una reactivación económica. Ahora, más allá de lo de salud indicaba, vamos viendo que el país tiene que comenzar con una reactivación desde el punto de vista privado y para eso necesita el acompañamiento de los incentivos que puede hacer el sector público. Uno de esos es la entrega de crédito. Es muy importante que los organismos públicos que tiene el Ecuador puedan distribuir recursos a través de la banca pública y pueda ayudar a emprendimientos y a reactivación económica de otras empresas que ya están en funcionamiento, pero que han tenido golpes muy importantes en sus tareas productivas. Entonces, eso digamos que sería un primer factor, el hecho de que podamos acceder a crédito de una manera más eficiente y también con tasas de crédito que permitan, tanto en tasa como en plazo, poder cumplir ese digamos, ese anhelo de los ecuatorianos de reactivar la economía. Eso Ahora, es lo que tiene que ver con el ámbito privado. Fernando, me permito hacer una puntualización ahí. Entonces, vemos que ya en lo práctico, sí, el tema de la vacuna, que es una competencia médica, es decir, obedece al campo de la salud, tiene que ir avanzando de una manera coherente, al menos coherente en nuestro país. Por otro lado, es para reactivar la economía el otorgamiento de crédito. Ahora, ¿tú ves factible que se pueda hacer una baja sustancial a las tasas de manera cierta y que la gente que necesita reactivarse pueda
acceder a un crédito cuando viene muy golpeado, porque es lo que hemos hablado fuera de micrófonos y de manera informal en la calle muchas veces. Es decir, uno tiene que demostrar que tiene plata para que las entidades le presten plata. Sí, yo considero que un actor importante es la banca pública, porque digamos que si la banca privada en esta temporada dura que ha sido la pandemia no ha bajado las tasas, vemos que no hay una voluntad. Incluso hemos visto algunos, bueno, el candidato de la banca que no, o sea, que en campaña te dice que puede bajar las tasas y pues sería bueno que la haga de una vez, ¿no? Porque si existe la voluntad, existe la manera técnica y política de hacerlo, debería comenzar por su banco. Pero más allá de eso, el que tiene que regular o competir con la banca privada, digamos, es la banca pública y lo puede hacer con una inyección importante de recursos y el otorgamiento de créditos a microempresarios, a emprendedores, a agricultores, productores, etcétera. Eso hará que la tasa de interés por demanda va a generar que también baje y seguramente la banca privada no va a querer quedarse fuera y va a tener que ir compitiendo con el tema de tasas. Recordemos también un tema que a nivel internacional las tasas se han desplomado. Sabemos incluso bancos que han anunciado el no ingreso más de dinero porque no tienen cómo colocarlo. Hay países en los cuales las tasas están en uno o dos puntos y en el Ecuador estamos sobre los 2 dígitos. Quiere decir que tenemos tasas de crédito del 15, 16, 18% que vemos que no son competitivas a nivel internacional y justamente por eso la reactivación económica se hace más difícil dado estos impedimentos y trabas que existen en este momento en el mercado de crédito. En base a ese enfoque, claro, ahí es cuando dicen que el dinero genera más dinero. En el caso, comparando con Estados Unidos, estamos conscientes que son dos realidades diferentes, dos economías distintas, pero en su funcionamiento, la lógica, cuando tú tienes un crédito hipotecario, por ejemplo, que está alrededor del 2%, empieza automáticamente la gente a tomar créditos y empieza a reactivarse el negocio inmobiliario. Las vacunas empiezan a vacunar más gente. En Estados Unidos están vacunando 2 millones de personas al día. Entonces, todo esto va sumando en una dinámica que genera una inercia hacia adelante de la reactivación económica en un país tan grande donde la rueda es muy pesada de llevar. Ahora, ese mecanismo es factible. ¿Tú ves que exista una posibilidad que se pueda generar esto en el caso ecuatoriano? Sí, y no solo en el tema inmobiliario, como te decía, se puede reactivar otros sectores. El comercio especialmente, vemos que en todo el mundo se han afectado el tema de restaurantes y otros negocios de los cuales van a necesitar urgentemente una inyección de crédito. Entonces vemos que demanda va a haber. Lo que es importante es que el Estado, que es el regulador, justamente el rol del Estado es regular los fallos del mercado. En este caso hay un fallo en el mercado de crédito. Lo que tiene que hacer el sector público es regular esa distorsión que existe en este momento, porque ¿cómo es posible que la mayoría de negocios en pandemia hayan tenido como resultado pérdidas y el sector bancario ecuatoriano haya tenido utilidades y mayores incluso a otros años? Entonces ahí el rol del Estado es muy importante para regular esa política crediticia, que también, como tú conoces y también Rodrigo lo debe haber escuchado, hay una propuesta de mejora o de reforma a una ley en la cual quieren, con un nombre marquetero digo yo, fortalecer la dolarización. Eso lo que quiere es darle un poco de blindaje al Banco Central y no coincidimos con esa ley, creemos que no es necesaria. Si ya durante 21 años que el Ecuador está dolarizado no necesitó esa ley, creemos que no es necesaria esta aprobación de la misma que ha sido presentada por tercera vez a la Asamblea Nacional. Fernando, hace un momento mencionaba respecto de créditos para, por ejemplo, los emprendimientos en Ecuador para reactivar la economía. ¿Qué tipo de emprendimientos podrían ser o qué tipo de negocios podrían ser los que sean sujetos de recibir esas líneas de crédito? ¿Y a qué tipo de tasas, por ejemplo, para que sea viable en este momento cumpliendo, además, digo yo, con qué requisitos? Por lo que no hay en este momento es una suerte de garantías, ¿verdad? ¿Cómo vendría en ese caso la banca pública a ser ese ente generador de la nueva dinámica una vez que necesitaría esa inyección de capitales? Que también la pregunta es ahí, ¿de dónde tendría que venir? Sí, justamente uno de los candidatos más desde el lado progresista ha ofrecido entregar recursos hacia la banca pública. Recordemos que la banca pública tiene diferentes sectores de crédito, ¿no es cierto? Tenemos Ban Ecuador, que va más
alineado a los productores agrícolas especialmente. Tenemos el Banco de Desarrollo, conocido anteriormente como Banco del Estado, que puede prestar a los gobiernos autónomos que también reactivan la economía. Y también tenemos la CFN, que es la Corporación Financiera Nacional, que, digamos, va más hasta el sector privado, puede dar créditos igual comerciales, productivos, etcétera, como una banca de segundo piso. Lo que haría esta inyección de recursos que el gobierno central consiga y los coloque en la banca pública, haría que se reactive rápidamente la economía y a tasas mucho más competitivas, porque tenemos que garantizar que esta banca pública cubra sus costos, digámoslo así. Obviamente ninguna institución, por pública que sea, debería trabajar no cubriendo sus costos, por lo menos. Igual los bancos privados tienen que cubrir sus costos y tener una utilidad. Entonces eso haría que tengamos tasas, yo creería y aspiraría que estén entre el 6 y 8%, si es posible menos sería mucho mejor, pero no vamos a pensar que vamos a llegar a 1 o 2% porque la estructura, digamos, de cómo está delineada las instituciones hacen que su costo esté sobre esos valores que mencioné. Al hablar del financiamiento, de esa inyección de capitales, yo creo que ese es un punto importantísimo para Catupar. ¿De dónde podrían venir esos recursos, verdad? Hablando de este proceso de reactivación económica, ¿de dónde podrían venir esos recursos para poder inyectar a una economía en este momento estancada? O sea, la crisis global es evidente, pero particularmente en Ecuador, la dinámica necesita un mayor motor en este momento para tomar el impulso necesario. ¿De dónde se podría ver esos fondos? Yo considero que hay muchas vías de financiamiento del presupuesto general del Estado y el gobierno se puede financiar por mejor recaudación tributaria, que esto no implica incremento de impuestos, pero sí vemos que en estos 4 años de gobierno ha habido un debilitamiento de la recaudación tributaria, no solo por el proceso de la pandemia, sino que anteriormente ya se venía desmejorada. Entonces, un gobierno que se preocupe por mejorar la recaudación tributaria, insisto, sin tener que elevar los impuestos, haría que tengamos un ingreso permanente suficiente para poder cubrirlo. También se ha mencionado que hay reservas importantes en el Banco Central y que estas podrían ser utilizadas. A veces se ha estigmatizado el hecho de poder utilizar, ya anteriormente se las han utilizado y se le devuelve los recursos del Banco Central, porque el Banco Central lo que va a hacer es colocar, prestar, y no significa que no se le va a devolver. Entonces, en un momento difícil de la economía, debemos de ser lo suficientemente hábiles y políticamente adecuados o correctos para ubicar los recursos en el mejor espacio y donde más se necesite. Acabamos de conversar en estos minutos de que es muy importante la reactivación del crédito y si conseguimos recursos de esa vía, lo que va a hacer el Banco Central a través de una regulación es prestarle a la banca pública. Esta banca pública coloca y luego la retorna con interés, obviamente, al Banco Central. Entonces, digamos que no habría un perjuicio para el mismo, para el Banco Central en este caso, y podría colocarse. Y también otras iniciativas, también se puede conseguir créditos para la banca pública. Muy bien, yo tengo que irme a una pequeña pausa, pero vamos a regresar para seguir conversando de este tema con el magíster Fernando Soria. Él es actualmente el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas y quiero un poco dejar planteado el tema. Casos de éxito, ¿hacia dónde podríamos ver? ¿Dónde están funcionando estos mecanismos de manera eficiente que puedan ayudar a meter una inyección ya, más allá del lado de las vacunas, del lado de la salud, hacia el lado económico? Lo conversamos a volver aquí en Fila 9 Live por el 9 Channel. Ya venimos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos conversando en Fila 9 Live, en este encuentro que lo tenemos con el magíster Fernando Soria, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, y es que hacia allá, lo conversábamos antes de la pausa, donde tiene que irse poniendo las herramientas, los mecanismos, hacia dónde podemos ver que se puedan ir reactivando ya, como bien lo mencionamos. Hay muchos sectores muy golpeados, el sector del entretenimiento, el del deporte, el de los gimnasios, el tema de los restaurantes, el tema de los bares, el tema del turismo, etcétera, etcétera. Todo este encadenamiento de negocios que en su gran mayoría son de servicio, a dónde acudir para pedir ayuda, es un poco lo que estamos tratando de ver en este mapa general del desarrollo del Ecuador. Sí, yo considero que una vez que tengamos resultados de las elecciones que están ya a puertas, se van a ver digamos, propuestas del candidato ganador, veamos quién de los dos va a ser, pero yo creo que también el proceso de reactivación económica siempre surge también de los agentes, o sea, el gobierno central es fundamental para el incentivo acerca de cómo guiar la política hacia donde, digamos, queremos que vaya, pero también los agentes, en este caso, el sector productivo, comercial, como tú mencionabas, del entretenimiento, turismo, etcétera, ellos mismos van a ir accediendo a los créditos que tiene que venir por parte de la banca pública y privada también, porque la privada, el negocio del banco privado es generar y entregar créditos, eso está bien, no estamos en contra de ese proceso, pero sí es importante que ellos entren, digamos, en esta dinámica productiva y que también aporten con mejores incentivos también para otorgar el crédito. Vemos que ahora tú, a pesar de estar en pandemia, te acercas a los bancos tradicionales y te piden una cierta cantidad de requisitos que se vuelven difíciles de cumplir para un negocio. Por ejemplo, si tienes un restaurante que no ha funcionado durante 8 o 9 meses y quieres reactivarte, obviamente no te van a pedir que estés en AAA porque no pudiste, estuviste en una situación bastante compleja. Entonces creo yo que los bancos tienen que flexibilizar, obviamente cubriendo el riesgo que miden normalmente, pero que podrían cumplirse con otro tipo de garantías para lograr esa entrega y esa activación económica productiva que es indispensable y necesaria en estos momentos. A mí me parece interesante ese planteamiento, Fernando. ¿Qué tipo de garantías, por ejemplo, se podrían mirar como para que pueda presentar el empresario una vez que los números, en efecto, durante este confinamiento, esta pandemia, no le han sido del todo favorables y para que pueda acceder a líneas de crédito? Ese es un tema importantísimo porque a veces quieren apostarle también a su patrimonio y resulta en muchas ocasiones que es compacto, ¿verdad? Y los números no están favorables para el emprendedor o el empresario. ¿Qué tipo de garantías podrían voltear a ver tanto banca pública como privada, por ejemplo, como alternativas? Sí. Normalmente se presenta un proyecto y en el proyecto tú incluyes la tasa interna de retorno y sabes que este negocio tiene proyectado un flujo de ingresos y esa sería una potencial garantía para que el banco sepa que le van a pagar. A veces los bancos privados quieren garantías reales, quieren garantías de un garante de un tercero, pero a veces incluso tú presentas patrimonio como tú mencionabas y no te recetan el crédito porque lo que quieren es que demuestres ingresos pero actuales, no proyectados. Entonces, si yo tengo ingresos actuales, no voy a pedir el crédito, porque si los tengo, digamos, no necesitaría pedir el crédito. Yo pido el crédito porque necesito. La gente que tiene su negocio y ha estado parado tanto tiempo, lo que hace es un plan de negocios y proyecta sus ingresos y con eso obviamente se va a cumplir. La mayoría de los ecuatorianos no nos endeudamos para no pagar, sino obviamente para cumplir con nuestras obligaciones. Lo que se necesita es la confianza y por eso creo yo que el actor fundamental es la banca pública que debe mejorar la calificación de riesgo de la gente para que sea sujeto, digamos, de confianza, se le entregue el crédito, obviamente se le dé seguimiento y también te pueden prestar por hitos, o sea, si tú vas cumpliendo con tus cuotas, vas mejorando tu productividad, te pueden hacer desembolsos, con lo cual, digamos, cubres los dos lados, tanto que el banco no pierda, no genera una cartera de incobrables y también el negocio pueda surgir, digamos, progresivamente dado
el proceso productivo en el que nos encontramos. Ahí sí me permite, Roberto, si me permite, Roberto, tan solo una puntualización que me parece interesante y no la quisiera dejar escapar. La banca pública en este momento podría asumir esos futuros, digamos, esas proyecciones y no necesariamente estar anclada al patrimonio, por ejemplo, en caso de que un empresario quiera realizar ese ejercicio de un crédito. Sí, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional, cuando tú presentas un proyecto emprendedor, obviamente tú no tienes todavía flujos, estás proyectando tu negocio y te va entregando progresivamente. Pero lo que se ve es que en este periodo de gobierno no hemos tenido una banca pública cercana a la gente. O sea, incluso podríamos hacer una encuesta y preguntar cuántas personas han accedido al crédito y vemos que es mínimo. A veces las políticas de ciertos gobernantes van delineadas más hacia los grandes empresarios y no hacia el mediano o micro empresario productor. Entonces, el incentivo tiene que venir desde el gobierno, pero un gobierno cercano a la gente, o sea, que quiera que la gente progrese y que el desarrollo económico sea multiplicador, porque cuando un negocio se activa, genera empleo, genera consumo, y eso es, digamos, una dinámica que es lo que se debe buscar. Una dinámica que a tu criterio técnico va apalancada desde lo público hacia lo ciudadano, en lo cual automáticamente por un efecto se montaría la banca privada. Ahora, yo poco para ir cerrando el tema, yo no puedo dejarte ir sin hacerte la pregunta del millón que a muchos preocupa y que sobre todo antes de elecciones es la pregunta capciosa y de la cual se habla. Esta ley de defensa de la dolarización, ¿hay algún riesgo de que se pierda la dolarización, se vaya, se cambie con este cambio si se hace desde lo público hacia lo privado? Es decir, mucho se habla y se especula. Yo quiero tu criterio al respecto. Sí, yo creo que el riesgo de la dolarización, como dije antes, no está en lo político, es un proceso que hemos venido 21 años con una dolarización que, a pesar de malas administraciones como la que estamos terminando, esta ha venido manteniéndose. No creo que la dinámica, como te menciono, de lo público a lo privado vaya a afectar la misma, y más bien hay que fortalecerla. ¿Cómo se fortalece? Generando un proceso productivo positivo, generando que haya menos importaciones desde el punto de vista de los productos que se producen en el país, porque, digamos, a veces hay un exceso de importaciones de cosas que se pueden generar aquí, y la dolarización se sostiene, digamos, inyectando dólares al país y no sacándolos. Ha habido empresas y otras instituciones financieras incluso que han sacado los fondos del Ecuador, y eso no fortalece la dolarización. Lo importante es que hagamos más fuerte el proceso productivo y la inyección de recursos en el Ecuador. En la misma línea de la pregunta de Roberto, y nada más de mi parte para finalizar, Fernando, agradeciéndote por estar con nosotros en el programa, ¿fortalecer la dolarización fortalecería también la posibilidad de un retorno a la normalidad y la reactivación del país? No te escuché la última parte, discúlpame, Rodrigo. No hay ningún problema, te la repetía. Yo decía, sí, fortalecer la dolarización, ¿verdad? En este momento donde se habla de que inclusive podría echarse para abajo, pero como estamos hablando de un momento de reactivación del país, si la reactivación, el fortalecimiento de la dolarización serviría también como para fortalecer la economía, reactivar la dinámica económica del país. Sí, digamos que van de la mano, ¿no? Como digo, si tenemos un proceso productivo positivo, si la economía se reactiva, si los dólares se quedan en el país, digamos, cada vez tenemos menos posibilidad de poner en riesgo la misma. Yo creo técnicamente que no hay riesgo de que la dolarización se caiga. No hay un proceso en el cual tú digas, por decreto, mañana quito los dólares del mercado, porque los dólares están aquí. Y no es un tema de que mañana por decreto diga, a ver, denme todos los dólares y se acabó. No es un proceso así. Yo creo que lo están estigmatizando a propósito para asustar a la gente de que hay una potencial salida de la dolarización, lo cual no creo que sea así. Hay muchos analistas económicos que piensan lo mismo, y que reactivando el proceso productivo, trabajando para la gente, trabajando para el Ecuador, el proceso de dolarización no está en riesgo de ninguna manera. Fernando, me quiero quedar con ese alentador y tranquilizador mensaje
para nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros, Magíster Fernando Soria, presidente de la Asociación de Finanzas Públicas del Ecuador, acompañándonos aquí en Fila 9 Live. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros a la distancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Interesante escuchar las ideas y la posición de Fernando Soria, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas. Respecto particularmente, me quedo con lo último, con el tema de la dolarización, el fortalecimiento de la dolarización para el proceso de reactivación económica en el país. Sin lugar a dudas, apostar también por la línea de los créditos en el sector público, que de alguna manera podrían aliviar a los empresarios y a los emprendedores que en este momento sienten necesidad de inyección de capital también para la reactivación de sus negocios. Nuestro país es conocido por ser un país con una gran cantidad de pymes. Somos un país de emprendedores, entonces todas estas pequeñas y medianas empresas, hay un gran porcentaje que lo ocupan las de servicios, es decir, prácticamente todo lo que es personal es tercerizado y brindan un servicio. El servicio es un intangible. Entonces, estos momentos donde hay que pedir apoyo a las entidades que son las que pueden inyectar dinero a la economía, las entidades bancarias, financieras, etcétera, ahí es donde venía ese conflicto, ¿no? De a veces uno tiene que demostrar que tiene mucha plata, entonces, pero si tuviera toda la plata que te estoy demostrando, ¿qué hago pidiéndote plata? Entonces, un poco viene esa suerte que le hemos hablado en un par de programas, que es primero el huevo o la gallina. Entonces, es complicado el poder ubicarnos dentro de esto, pero interesante el criterio técnico de un enfoque desde lo público a la inyección de capital hacia la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, me queda ahí una duda, ¿no? ¿Cómo apalancar el tema de garantizar realmente esas líneas de crédito que van a resultar necesarias, vitales para la reactivación, pero qué garantiza a quien te las da que realmente estás en posibilidades, más allá de las voluntades, en las posibilidades reales de cobrar? Por eso, o de pagar, perdón. Por eso me pareció interesante también el tema de hablar de los futuros, de las proyecciones. ¿Qué tan reales podrían ser? Me parece interesante el planteamiento. Veamos si en la práctica puede llevárselo a... Es que hay fórmulas. Yo, de lo que conversamos con Fernando, por ejemplo, el tema de los pagos parciales, ¿sí? Por un lado, tiene que cambiar también ya el mecanismo en el cual las entidades financieras hacen una evaluación del riesgo, ¿no? Porque normalmente el colateral más sencillo es el activo, con el cual automáticamente usted no me paga, le quito la casa y estamos claros. Ahora, esa parte de que, ok, usted me está pidiendo $20,000 para este emprendimiento X, Y o Z, ok, usted me está haciendo una proyección de ventas y de ingresos de tanto, entonces usted me cumple el primer tramo, tenga 5,000. Me cumple el segundo tramo, tenga 5,000. Porque nadie, en ningún negocio, te garantiza el éxito. También te puede ir mal en el negocio, puede que el negocio no funcione bien. A la gente que tenía los gimnasios, no están quebrando porque tenían una mala idea, están quebrando por una situación catastrófica que se escapó del control. Entonces, hay que un poco ir
haciendo esos ajustes de timón por parte de las entidades financieras que tienen a sus hombros esa gran responsabilidad de administrar de manera correcta esos recursos para poder colocarlos de manera eficiente en la gente, creyendo en la gente y desarrollando un país como el nuestro que tanto lo necesita. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo importante es que nos reactivemos. Y bueno, ahí son llamados los líderes de esta nación a dirigir los rumbos correctos y también la gente a tomar las acciones que deben darse en este país sí o sí. Con esto vamos cerrando este encuentro de Fila 9, no sin antes agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en el 9 Channel, sumarse a esta gran comunidad que cada vez se vuelve mucho más nutrida. Bienvenidos todos al 9 Channel. A nuestros buenos amigos de Radio Extrema FM que amplifican nuestra señal semana a semana hacia el centro del país, nuestro abrazo grande, gracias por estar con nosotros y por formar parte de nuestra audiencia. Un abrazo grande, hasta una próxima en Fila 9. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.